contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias 2750. Estos fueron contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron 2630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari, por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por sus familias fueron 3200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8580, como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios, eres bueno. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra. Y hoy no solamente, Señor, te cantamos, sino también, Señor, queremos escucharte, queremos hablar de ti, Señor. Queremos que nuestro corazón, Señor, sea perceptivo, Señor. Lleva nuestras vidas, Señor, a confiar plenamente en ti, Señor Jesús, a estar cada día, Señor, al pendiente, Señor, y sensibles a tu palabra. Y que este día, Señor, el día de hoy sea un día especial, Señor, en el cual, Padre, podamos disfrutar de ella y podamos, Señor, deleitarnos en ella también, Padre. Señor, confiamos en ti, por eso venimos hasta aquí, Señor, para reunirnos en tu nombre y escucharte a ti, no palabras de hombres, sino para escucharte a ti, Rey. Hoy, Señor, te pedimos, Señor Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado viendo en los 3 domingos pasados un tema en especial, ¿te acuerdas? El tema se llama, o le llamamos, aptos para servir, ¿de acuerdo? Aptos para servir. Entonces ya vimos las 3 primeras partes, o las 3 partes más importantes. Ahora vamos a terminar con esta parte y ahorita les voy a dar el título, pero vamos a recordar un poquito de qué se trató las últimas 3 predicaciones, los últimos 3 estudios. Aptos para servir en 3 partes. La primera parte de aptos para servir era, acuérdenme, ¿era qué? Lo sagrado. En otras palabras, sabiduría, ¿no es cierto? Llenura del Espíritu Santo. Lo sagrado. Y entonces todos los descendientes de Coat, ellos se encargaron de llevar a todas las cosas sagradas del tabernáculo. ¿Recuerdas eso? Y entonces después seguimos con la segunda parte. La segunda parte se trató ya no de lo sagrado, sino ahora del testimonio. Y entonces todos los de Merari, ellos llevaban todas las cortinas exteriores, los lazos, las cortinas del tabernáculo, las cortinas de los atrios, lo llevaban todos ellos. Entonces, eso era lo externo, ¿ok? El testimonio, es la segunda parte. Y la tercera parte que vimos hace 8 días fue el tema de la sabiduría. Para los de Merari, que eran los últimos, los 3 últimos, el último descendiente de Leví, de los 3 hijos de Leví, a los descendientes de Merari les tocó llevar lo más pesado. Y entonces nosotros lo relacionamos con la sabiduría. ¿Por qué lo más pesado? ¿Por qué la sabiduría es lo más pesado? Porque, híjole, cómo nos cuesta entender. Híjole, cómo nos cuesta a veces también cargar con nuestros propios errores. Pero bueno, eso lo vimos la semana pasada. Ahora, estas 3 partes
lo externo, la sabiduría y la llenura del Espíritu Santo son fundamentales para el servicio. Platicamos acerca de qué me falta a mí para servir, qué tengo que hacer yo para servir en la iglesia, para servir en mi iglesia local, porque el servicio que nosotros damos a Dios es precisamente manifestado en la iglesia local. Sin embargo, hemos tratado de entender que un servicio o el servicio a Dios no es o no se limita dentro de 4 paredes en un lugar. Es decir, no solamente si decimos estás sirviendo a Dios, no significa que lo vas a hacer en este lugar, en el tiempo en el que estamos reunidos, y entonces si no estás haciendo algo aquí en este tiempo, entonces no estás sirviendo. Eso no significa el servicio, porque el servicio en Dios y para Dios significa algo mucho más allá de estas 4 paredes o de los límites de esta propiedad. Se lleva a cada rincón de nuestras vidas. Y platicamos en la primera predicación, cuando hablábamos acerca de lo más importante, hablábamos acerca de la palabra martus. ¿Te acuerdas de esa palabra? La palabra martus, Hechos 1:8. Martus viene o significa martureo, es una palabra que se utiliza también para mártir, y eso es testigo. Y hablamos acerca de que martus significa testigo, y significa también testigo de qué. Yo puedo ser testigo de lo que vi allá, de lo que vi allá, de lo que vi al otro lado, el otro día, no sé, puedo ser testigo de muchas cosas, pero ¿de qué necesitamos ser testigos? Y según la palabra de Dios, tenemos que ser testigos, martus, martureo de la verdad. Hablar verdad, buscar verdad, vivir en verdad, predicar la verdad, procurar la verdad. Eso es lo que necesitamos hacer en nuestras vidas. Y de ahí se deslinda nuestro servicio a Dios. Pero ahora, bueno, ya vimos tres puntos importantes: mi testimonio, la sabiduría y llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, versículo 6, nos habla acerca de que los hombres en aquel entonces, los que escogieron, los 7 hombres, ellos eran llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos capítulo 6, versículo 3. Y nos habla acerca de estas 3 características. Pero ahora, yo te he dicho anteriormente, se me hace es muy interesante y me llama muchísimo la atención cómo es que para el servicio en las mesas llamaban a hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cómo es? ¿Por qué? O sea, nada más iban a servir a la mesa, o sea, iban a limpiar nada más. Nada más iban a hacer eso, porque era tan necesario tantos requisitos. Bueno, esos mismos requisitos son para la iglesia el día de hoy. No solamente para discípulos o apóstoles, es para cada uno de nosotros. Esos requisitos se aplican no solamente para el que está enfrente, se aplican para cada uno que somos hijos de Dios y que buscamos servir a nuestro Padre. Cada uno de estos requisitos se aplica a nosotros. Y entonces vimos esos 3, pero ahora te voy a dar un apéndice, es decir, una cuarta parte, para terminar con este capítulo, el capítulo 4. Y el título sería ¿con cuántos cuenta Dios? Eso sería el título. ¿Con cuántos cuenta Dios? O tal vez si yo le preguntara a Dios: Señor, ¿con cuántos cuentas? ¿Cuántos son en realidad? Ese es el título de la predicación. Entonces, ahorita te vas a dar cuenta por qué. Mira, la importancia de servir a Dios, siguiendo el propósito de Dios, bajo los lineamientos de Dios, obedeciendo solo a su voz, eso es vital para atravesar una situación como la que el pueblo de Israel debía realizar. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel iba a hacer? ¿Te acuerdas? El libro de Números nos habla acerca de cómo Dios dirigió al pueblo de Israel a través del desierto. Entonces había una encomienda especial del pueblo de Israel que Dios les había puesto en sus corazones y les dijo: tienen que ir a la tierra prometida, tienen que atravesar el desierto. Y entonces, bueno, vamos a ver a lo largo del libro de Números cómo es que un viaje que era muy corto, ellos lo hicieron muy largo, más de 40 años. Entonces, Israel debía realizar una travesía muy importante en su vida: atravesar el desierto y llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Para nosotros eso es algo que se relaciona con nuestras vidas, porque nosotros estamos viviendo a través de un desierto, y entonces en un desierto hay muerte y hay escasez, y nada más dime qué hay alrededor de nosotros. O sea, no hablo de esto, hablo acerca de nuestra sociedad. Hay muerte,
La gente está apanicada el día de hoy por muerte. Los contagios están al por mayor el día de hoy. A muchos de nosotros ya nos dio, a otros no pudieron librarla. Y es algo que tú y yo tenemos que agradecer. Pero en medio de todo esto, también ha ocurrido escasez. Y también ha ocurrido que mucha gente ha perdido su trabajo, otra gente no encuentra trabajo, otra gente está batallando con qué hacer para comer y llevar a su casa. Híjole, es algo difícil para muchos. Y entonces vivimos, si no lo podemos ver como un valle de sombra, de muerte y de destrucción y un desierto, entonces, híjole, no sé cómo podemos verlo, pero es algo que está pasando alrededor de nosotros. Entonces, a través de esta travesía, tenemos que entender que los lineamientos de Dios, el propósito de Dios y el servir a Dios es algo esencial en medio de este desierto. Ahora, a Dios no se le escapa nada. ¿Crees eso? ¿A Dios tú crees que se le escape algo? A Dios no se le escapa nada y siempre tiene todo sumamente organizado. Es decir, es un Dios de orden. Lo hemos visto anteriormente. Dios tiene todo presupuestado y Dios tiene todo listo para la obra que Él va a hacer. Lo que va a hacer en nuestras vidas, lo que va a hacer alrededor de nosotros y aún como iglesia. Dios tenía todo planeado, todo presupuestado, todo organizado. Sin embargo, nosotros podemos dudar de eso muchas veces, porque nuestra naturaleza cuestiona, nuestra naturaleza propone y nuestra naturaleza busca arreglar, entre comillas y subrayado, nuestra naturaleza busca arreglar las cosas que a su propia manera deben de ser. Yo quiero hacer las cosas como yo quiero, no como Dios quiere, sin tomar en cuenta a Dios. Y eso es también parte de nuestro servicio. ¿De qué manera tú y yo servimos a Dios? ¿O de qué manera tú estás sirviendo ya a Dios? Y entonces muchas veces llegamos hasta a retar la voluntad de Dios una y otra vez con nuestra desobediencia o con nuestra manera de tratar de arreglar las cosas o de hacer las cosas. Entonces hemos retado a Dios una y otra vez. Hemos retado su voluntad, hemos retado y le hemos dicho, es que yo tengo algo mejor. Es que ¿por qué voy a hacer esto? Es que ¿por qué voy a hacer aquello? ¿Por qué voy a seguir este lineamiento? ¿Por qué voy a seguir aquella directriz? ¿Por qué voy a seguir esta instrucción? ¿Por qué lo voy a hacer? Y entonces tú y yo, en nuestra propia naturaleza, a veces no tomamos en cuenta a Dios. Y te voy a platicar algo de eso el día de hoy, acerca del servicio. El tema es, Señor, ¿con cuántos cuentas? ¿Con cuántos cuentas, Dios? Busca Mateo capítulo 20, versículo 15 y 16. Mateo capítulo 20, versículo 15 y 16. Mateo 20, versículo 15 y 16. Y dice así, dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los elegidos. Muchos son llamados, pero pocos son los elegidos o los escogidos. Ahora, hablamos del llamado y vamos a desglosar esto. Hablamos del llamado, hablamos de servir, hablamos de aptos para servir. Es el tema y el contexto que estamos hablando, pero estamos hablando también de los levitas y del libro de Números. ¿Okay? Ellos tenían que hacer algo, ellos tenían que trasladar, ellos tenían que armar, desarmar, llevar, limpiar. Acuérdate de eso también, tenlo en tu mente, en medio del desierto. Y por ejemplo, los que vimos hace 8 días, los de Merari tenían que cargar lo más pesado a través del desierto. Entonces, a puro lomo pelón se la llevaban. Todas las cosas más pesadas. Entonces, era algo muy difícil. Bueno, entonces, dice Mateo 20, versículo 16. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Ok? Llamado, servicio. Pero, ¿de qué depende esta aseveración para muchos tan desalentadora? ¿Cuál aseveración? Pues es que muchos son llamados, pero pocos son los elegidos. Y entonces, tal vez, fíjate bien, escucha lo que te voy a decir. Tal vez, bajo este versículo, tal vez, muchos son llamados y pocos los elegidos. Tal vez, yo no estoy sirviendo y por lo tanto, no soy elegido. No soy escogido. Y es algo también que hemos confundido mucho.
Hemos confundido el asunto del servicio a Dios con el asunto de el servir dentro de una iglesia, dentro de cuatro paredes. Y eso es algo que a mí no me gusta pensar en eso. Porque entonces, sí podemos servir, sí podemos hacer. Pero te decía hace un momento, el asunto no es edificar el templo, que lo estamos haciendo poco a poco. El asunto es edificar la iglesia. Y es algo de lo cual necesitamos y necesitamos mucha ayuda, porque te lo dije en algún momento, cualquiera puede hacer un hoyo, pero no cualquiera puede ir a hablar de la verdad. No cualquiera puede ir y decir Dios es bueno. No cualquiera puede ir a abrir la Biblia a alguien que no conoce de Dios. Entonces, muchas veces pensamos que nuestro servicio tiene que ser en estas cuatro paredes. Y entonces en algún momento la aseveración de, es que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es que yo no formo parte de ese clan de los escogidos, de esa gente VIP que son los escogidos. Yo no formo parte de ellos, aunque hay muchos que se autonombran escogidos y casi quieren caminar sobre el agua. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Sabes? Eso en algunas ocasiones nos ha hecho pensar que yo no soy parte de esto. Yo no soy parte de eso que está haciendo Dios con ellos. Yo crecí en un ambiente en donde había pastores y de repente había por allí un apóstol de aquel lado y de repente había profetas del otro lado. Yo crecí en un ambiente así. Y entonces, ¿sabes? Para muchos, misioneros también, y para muchos el servir a Dios era formar parte de esos ministerios que están vigentes, que formar parte de ser un apóstol, formar parte de ser un misionero, un pastor, y entonces si tú no formabas parte de eso, entonces no estabas sirviendo mucho a Dios. O parte del servicio en la iglesia, no soy maestro, o no soy maestro, o soy evangelista, o qué es lo que hago, y si no hago nada, entonces pues no sirvo para nada. Entonces, si no sirvo para nada y Dios no me está usando, entonces pues ya, me desaliento y me frustro. Pero no es cierto. Eso no es cierto. Bíblicamente hablando, no lo es. Eso es lo que los hombres nos han hecho pensar. Y a mí me lo hicieron pensar durante tanto tiempo. Pensar que si yo estaba al frente de una iglesia así, estaba sirviendo a Dios. Pensar que si yo me iba a China de misionero, estaba sirviendo a Dios. Y yo me lo creí y lo tragué. O pensar que si yo hablaba con profecía dentro de la iglesia, entonces estaba sirviendo a Dios. O si tenía una visión, o si tenía un sueño dentro de la iglesia, entonces estaba sirviendo a Dios. ¿Y qué crees? Ni visiones, ni profecías, ni nada. Y entonces decía, si yo no puedo servir así, entonces, ¿qué estoy haciendo? Si yo no puedo hacer lo que ellos hacen, entonces yo no sirvo. Yo me llegué a sentir así. Que yo no servía porque yo no formaba parte de ese clan, de lo que ellos hacían. Pero llegó un momento en el cual, igual que tú, conocimos de Dios y nuestros ojos fueron abiertos. Y después de estar en una enseñanza humana, así te lo digo, en una enseñanza humana, en una esclavitud humana, en una esclavitud en la cual la gente pensamos o nos autocondenamos de que yo no servía para nada, porque yo no podía alcanzar. Y aún, escucha, yo decía, aún siendo pastor, decía, es que yo no puedo ser tan pastor como él. Ojalá yo fuera tan pastor como él. Ojalá yo fuera tan cristiano como él, porque a él sí lo usa Dios. Y a mí no. Y entonces llegamos a tragarnos esa mentira de Satanás. Y llegamos a pensar que no servimos. Y tal vez en algún momento tú has dicho, después de todo esto que hemos platicado, bueno, entonces ¿para qué sirvo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y lo hemos visto y lo hemos platicado en los últimos 3 domingos. No es eso, es parte nada más. Eso es parte, aunque mucha gente lo ha adulterado. Pero bueno, ya no me quiero platicar de eso. Entonces, mucha gente podemos llegar a desalentarnos. Busca Romanos capítulo 9, por favor. 9. Romanos capítulo 9, versículo 9. En alguna iglesia, en algún momento, un hombre a mí me dijo que si yo no hablaba en lenguas, entonces no tenía el Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo me hizo sentir?
algo muy similar a lo que tú sientes a veces. Yo sentía que no servía. Sentía que Dios no me hablaba. Sentía que yo no tenía ningún contacto con Él. O sea, el único contacto era a través de los sumamente supremos ungidos. Y no es cierto. Dios te habla a ti, a cada uno por individual. Estamos aquí, sí, para escuchar juntos como iglesia la dirección, estamos llevando cómo queremos, cómo buscamos Dios, pedimos tu dirección, pero a cada uno de nosotros puede hablarnos directamente Dios, de una u otra manera. Y debemos tener mucho cuidado en caer en esto también. Entonces, Romanos capítulo 9, versículo 9 dice, Romanos 9, 9. Se me va. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, fíjate bien, ¿de qué depende la aseveración de, ok, muchos son llamados y pocos son los escogidos o los elegidos? ¿De qué depende eso? ¿Cómo puedo yo saber si soy llamado y segundo, si soy elegido? Muchas veces hemos llegado a pensar en que soy elegido por causa de esas vacas sagradas que hay en muchas iglesias, que son intocables y que son infalibles según ellos. Pero no es cierto. Tú y yo podemos también entrar dentro de esto. No dejes que nadie condene tu fe o que nadie condene lo que tú y yo creemos. Dios es bueno y Dios ha muerto también por ti. Entonces, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y dice en este pasaje, dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino Dios o de Dios que tiene misericordia. No depende de aquel que quiere. No depende de aquel que corre, sino Dios, el que dice, eres tú, eres tú. Entonces, ¿cómo saber si soy yo? Tal vez te preguntarás, ¿cómo sé si soy yo? ¿Cómo sé si yo soy llamado, pero también soy escogido? Tal vez hay muchos llamados y yo no soy parte de esos escogidos. ¿Cómo soy? ¿O cómo yo sé? Bueno, y tal vez la pregunta es la siguiente. ¿Depende eso de la voluntad de Dios o depende de la voluntad del hombre? Según este pasaje, no depende del hombre, sino depende de Dios completamente. Pero déjame decirte algo más. Tal vez deberíamos analizar lo siguiente. Depende de la voluntad del hombre, volcada y dedicada hacia la voluntad de Dios. Porque es Dios quien dice, y es Dios el que dice de qué manera se debe hacer. Entonces mucha gente, muchos cristianos, aún algunos que han pecado, aún algunos que se han alejado, aún algunos que tienen tiempo sin ir a la iglesia, aún algunos, no sé, mucha gente ha caído dentro de las mentiras de Satanás y se ha creído insuficiente y se ha creído que no es elegido y se ha creído que no es llamado. Y entonces mucha gente, la palabra de Dios dice, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, pero cuanto eres tibio, entonces te vomitaré de mi boca. ¿Recuerdas ese pasaje? Bueno, si fuéramos en realidad fríos, entonces Dios nos traería a Él, dice una canción. Pero si fuésemos calientes, entonces estaríamos juntamente ahí con Él. Ojalá fuésemos fríos, porque Dios nos atraería a Él, o calientes para estar allí junto a Él. Pero por cuanto somos tibios, o por cuanto mucha gente es tibia, híjole, es algo que Dios aborrece. Frío o caliente.
¿De cuáles somos? Entonces, ¿de qué depende? Depende de mi voluntad, de lo que yo busco, de lo que yo creo, de donde yo quiero volcar mis fuerzas. Dice la palabra, ama a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con toda tu alma, con todo tu ser. Ama a Dios con todo lo que eres. Y entonces mucha gente cuando ha llegado a fallar, y lo he visto porque he platicado con ellos, dice, es que yo no sirvo para nada, pastor. Es que yo ya no entiendo para qué Dios me quiere. Y entonces, ojalá te hicieses totalmente frío. Pero el asunto es de que muchas veces estamos en medio y estamos siendo tibios. Si fuéramos en realidad fríos, Dios vendría con su misericordia y nos recogería de allí. Pero el asunto es que ni somos ni de aquí, ni somos de allá. Y entonces lo único que pasa en nuestras vidas es que una y otra vez nos llegamos a condenar. Y decimos, si yo no soy parte de esos escogidos, entonces, pues, ¿para qué me esfuerzo? Si yo no soy parte de esa zona VIP de cristianos que muchas veces me hicieron pensar o ver, entonces, ¿para qué me esfuerzo? Si a final de cuentas Dios dice, en ese momento, no importa si me dices Señor, Señor, yo te diré, nunca te conocí. Señor, si tú algún día me vas a decir eso, entonces ya ¿para qué me esfuerzo? Entonces ya me tiro al vicio y a la perdición. No tiene caso seguir adelante si yo no soy de esos escogidos. Y el asunto es porque siempre teníamos esa imagen, o al menos yo tenía esa imagen de vacas sagradas dentro de las iglesias, organizaciones y coberturas. Y lo siento por el que me está escuchando y aún por internet. Pero siempre me pusieron esa imagen de vacas sagradas que no se podían tocar, intocables. Y muchos de ellos aún están alrededor de nosotros. Y esa era la imagen. Y eso solamente traía condenación a nuestras vidas. Si traía condenación a mi vida, imagínate para ustedes también. O para cuánta gente alrededor. Cuánta gente se siente inútil por el asunto de, es que si no sirvo dentro de la iglesia, si no tengo uno de esos 5 famosos ministerios, entonces no sirvo para nada. Hay muchos más dones, hay muchas más formas de cómo Dios puede usar a las personas. Pedro nos habla en su carta acerca de la multiforme gracia de Dios. Hablamos de multiforme, muchas formas. Dios puede utilizarnos de una manera infinita en nuestras vidas. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Entonces depende de la voluntad del hombre volcada y dedicada hacia la voluntad de Dios. Porque es Dios quien dice y es Dios que dice de qué manera se deben de hacer las cosas. Y si te dijera el día de hoy que ya estás sirviendo a Dios. Porque tal vez hay gente que se llega a preguntar, o tú te has preguntado, yo quiero servir dentro de la iglesia y eso es algo bueno. ¡Qué bueno! Quiero ser maestro, quiero cantar, quiero tocar, quiero que me disipules, quiero hablar, yo quiero algún día ser pastor. Órale, está bien, eso es algo bueno. Pero si te dijera que no tienes que esperarte a eso, que ya estás sirviendo. Y tal vez puedas decir, caray, ¿cómo? Bueno, de muchas maneras. Te voy a hablar de 3 cosas el día de hoy. Te voy a hablar primero del llamado en nuestras vidas. Entonces, si estás apuntando, bueno, recordemos todavía lo de números, ¿ok? Ahorita vamos a llegar allá. Pero hablamos del llamado. Punto número 1, el llamado. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El llamado. Busca Números capítulo 3, versículo 5. Números capítulo 3, versículo 5. Números capítulo 3, versículo 5. Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. ¿Ok? Dice, haz que se acerquen los hijos de Leví. Haz que se acerquen todos los de la tribu de Leví, tráetelos, le dijo Dios a Moisés y Aarón, tráiganlos, tráiganlos aquí y entonces les voy a decir qué es lo que va a pasar con ellos. Ahora, en el plan de acción dirigido a cumplir el propósito de Dios sobre la vida del pueblo de Israel, Dios había llamado a Leví junto a sus hermanos para cumplir este propósito, ¿ok? ¿Cuál era ese propósito?
en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, habla acerca de la promesa que Dios le dio a Abraham y le dijo: haré de ti una nación grande y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Pero en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Génesis capítulo 12. Pero ahora, ese propósito, esa misma promesa, ese mismo propósito, lo vemos ahora en una acción, en un plan dirigido al pueblo de Israel. Y entonces, a ver, tú, Rubén, te vas a poner de este lado. A ver, tú, Simeón, te vas a poner de este otro lado. A ver, tú, Dan, te vas a poner de enfrente. A ver, tú, Judá, te vas a poner atrás. Y cada uno estaba cumpliendo una tarea específica. Más allá de la guerra, más allá de el asunto militar, de la milicia, de ir a conquistar tierras y pueblos y todo ese asunto que vamos a ver después en la historia, hablaba también acerca de ser una comunidad espiritual. Y entonces todos, como una comunidad espiritual, como un pueblo, como una nación que Dios iba a establecer, tenía un plan para ellos, un plan de acción dirigido para ellos en medio del desierto. Dios había llamado a Leví junto a sus hermanos para cumplir ese propósito en medio del desierto. Ahora, ¿cómo cumplir ese llamado? Hablamos del llamado, punto 1. Pero ¿cómo cumplir ese llamado? Haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren. Maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo cumplir con ese llamado que Dios tenía para el pueblo de Israel? Si Dios se lo dijo a Abraham y se lo repitió a Isaac y se lo repitió a Jacob y ahora a estos hombres, pero ¿cómo hacerlo eso? O sea, estamos aquí en medio de un desierto y tú dices que nos vas a hacer entrar en una tierra donde fluye leche y miel, vamos a ser bendecidos, una gran nación, y estamos aquí parados en medio de un desierto sin nada alrededor de nosotros. Ni un Oxxo, ni un Milano que nos dé la mano. Estamos aquí, Señor, en medio del desierto. No hay agua, no hay comida, no hay nada. Y estamos prestos para morir, Señor. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto, Dios? Allá siquiera teníamos cebollas y ajos para comer. Aquí no tenemos nada. Y entonces Dios empieza a hablar. Dios tenía un plan, Dios tenía todo presupuestado, Dios tenía todo arregladito, pero el asunto es que nosotros como seres humanos, en nuestra naturaleza, buscamos arreglar lo que nosotros pensamos que está mal. Pero cuando Dios lo dice, cuando Dios lo da, no está mal. Dios lo da todo, el paquete completo. No solamente te trae el juguete, sino también te trae las pilas y recargables en el sol para que no tengas que gastar ni luz. Dios da todo alrededor. Dios no se queda mocho con nada. Y sabes, Dios me habla en esto que estoy diciendo todos los días a mí. Y a nosotros, te lo paso yo para ti, lo que Dios me ha estado hablando todos estos días. Me paro aquí en medio de todo este lugar y me siento mocho. Digo, Señor, falta tanto, Dios. Falta tanto por hacer. Señor, tanto frío, Dios. Tanto aire, Señor. ¿Cómo me gustaría tener un lugar ya así, paz, para que todos los hermanos no tuvieran que traer sus cobijas? Para que los hermanos tuvieran un lugar plácido para estar. ¿Cómo me gustaría, Señor? Y entonces me siento mocho delante de esto. Pero una de las cosas que Dios me ha dicho, y te la digo, es: yo no hago las cosas mochas. Yo no hago las cosas deficientes. Lo que es, será, pero no es en tu tiempo. Y entonces solamente tenemos que esperar. Pero ahora regresamos. ¿Cómo cumplir este llamado? Tal vez ese llamado, esa promesa que Dios le dio a Abraham, dijo: ok, pues va a ser de mí una nación grande, pero pues no tengo hijos. Tengo 90 años. ¿De dónde voy a sacar descendientes míos? Y entonces ya no sabemos la historia. Y ahora en medio del desierto, bueno, un poquito atrás, y vemos al pueblo de Israel adentro de la nación de Egipto. Y entonces la gente recordando, lo que le dijo Dios a Abraham: haré de ti una gran nación. Y aquí estamos haciendo ladrillos. Estamos aquí en medio del desierto en Egipto, estamos siendo esclavizados. ¿De dónde va a salir ese llamado? ¿De dónde va a salir lo que Dios nos dijo? ¿Cómo voy a cumplir yo, hijo de Dios, el pueblo escogido de Dios, ese llamado? ¿Cómo? Y luego lo saca al desierto.
Y nos pone en medio del desierto más de un año, abajo del monte Sinaí. Y la gente, ¿cómo vamos a cumplir el propósito que Dios quiere si estamos aquí, en medio del desierto? Mejor nos hubieras dejado morir allá. ¿Para qué nos traes a morir aquí de sed y de hambre? ¿Cómo cumplir con ese llamado? Créeme, Dios tiene un llamado. Dios te llamó. Dios te ha elegido a ti. Quítate de la cabeza y quítate de tu corazón esa idea de las vacas sagradas de las iglesias. Quítate de eso. Dios ya te llamó y Dios ya te escogió y Dios te está tratando de servir y que tú sirvas y estás sirviendo tú ya en este momento a Dios de mil maneras que ni siquiera te das una idea. No alcanzamos ni siquiera a entender lo que Dios está haciendo aquí. Dentro de este llamado planificado de Dios, porque Dios lo planea todo. No es así como que, ay, hoy llegó Chuy, vamos a pensarle. Todos ayúdenme a pensar, ¿qué hacemos con Chuy? A ver, ayúdame a pensar, ¿qué lo ponemos a hacer? ¿Lo ponemos a bañar a los perros? ¿Lo ponemos a que nos riegue toda esa... Por como le gusta regarla, pues mira, lo ponemos a que riegue toda esa tierra. ¿Cómo estás acostumbrado a regarla? Pues ayúdenos a regarla, ¿no? De una vez, ya que estás encaminadito, ¿no? Ahora vamos a poner... No, Dios no es así. Dios cuando te elige, Dios cuando te llama, Dios cuando está ya contigo, cuando tú sientes ese llamado de Dios, ya es un llamado planificado. El asunto es que muchas veces nosotros nos hemos equivocado en arreglar, en ayudar o en pensar que mi servicio no es suficiente o que no estoy sirviendo a Dios. Entonces, dentro de esto podemos citar tres cosas muy rápido. La primera es el llamado, la instrucción y la ejecución. Dios te llama, sí. Luego, Dios te instruye, sí. Pero también tienes que ejecutar esa instrucción. Recordemos el pueblo de Israel en medio del desierto. Dios los llamó, había una promesa: voy a hacer de ti una nación grande y los voy a dar la tierra de Canaán donde fluye leche y miel. Una gran promesa, un gran propósito. Vayan para allá. Esa es la promesa, ese es el propósito, es el llamado. Y están abajo del monte Sinaí recibiendo la instrucción de Dios. ¿Cómo lo vas a lograr? Mira, vas a ser diferente a las demás naciones. No comas animales impuros como las demás naciones. No tengas dioses ajenos. Busca a Dios con todo tu corazón. Honra a tu padre y a tu madre. Y bla, bla, bla. Todo lo que es la ley de Moisés, Dios lo está diciendo. Le está diciendo instrucciones para que atraviesen el desierto y aún instrucciones para cuando lleguen a la tierra de Canaán. Y tres, ejecución. Ya tenían la promesa, ya tenían la instrucción hasta este momento, pero el asunto es la ejecución. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. ¿Por qué? Por el asunto de la ejecución. ¿Tenemos un llamado? Sí. ¿Tenemos una instrucción? Ahí la tienes en tus manos. La tienes, ahí están tus instrucciones. Pero el asunto es que en la ejecución es cuando muchos fallamos. Porque pensamos un universo de cosas que no deben de ser. Como este ejemplo que te acabo de poner. Llamado, instrucción y ejecución. Ahora, debemos de preocuparnos por ejercitar nuestra vida en estos tres puntos. De lo contrario, nos vamos a sentir deficientes y hasta vamos a dudar de que si somos hijos de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado eso? De que tú has dudado si eres salvo o no. ¿Alguna vez te ha pasado que si eres hijo de Dios o no? ¿Has llegado a dudar? Yo sí. Muchas veces. Porque tristemente he agarrado el modelo de esas vacas sagradas y yo digo, yo no soy ese. Entonces, si yo no soy ese, entonces yo no soy nada. Tristemente lo hemos llegado a agarrar. Pero déjame decirte algo, y por eso también he querido y he tratado de abrir mi corazón con cada uno de ustedes y decirte, no soy una vaca sagrada, soy igual que tú. Buscamos a Dios y yo soy igual de deficiente y un vil tartamudo, si te has dado cuenta. Tartamudo y las cosas, quién sabe cómo lo está haciendo Dios, pero aquí estamos, solo obedeciendo y haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que preocuparnos por ejercitarnos en estos tres puntos: llamado, instrucción y ejecución. El llamado lo tienes, la instrucción la tienes en tus manos, pero ejecuta lo que tienes que hacer. Entonces, va a llegar un momento, si no lo haces así, que te vas a sentir deficiente, vas a dudar de ti y te vas a frustrar. Porque al mismo tiempo te vas a condenar tú solito.
Te vas a condenar y vas a dudar, de ese mismo llamado. Desde la base, ¿soy hijo de Dios o no? No pasa nada. Soy un completo inútil porque no puedo ni siquiera hablarle un versículo a mi vecino. Soy un completo inútil porque no puedo ni siquiera aprenderme un versículo de memoria. El día del Año Nuevo y de la Navidad me pidieron que dijera algo. Yo soy un inútil porque no puedo recordar nada. No, nada más te pusiste nervioso. Pero todo lo tienes aquí y lo sabes. Y tan solo uno te lo sabes. La paga del pecado es, todos se lo saben. Y como ese, muchos más. Pero no dudes. Dios tiene un llamado en tu vida. Dios tiene una instrucción para ti. Solamente tienes que ejecutarla. Allí es donde empezamos a patinar. Porque la ejecución es la que nos hace dudar y nos condena. Busca por favor Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Si tú andas, ¿qué significa andar? Caminar, decidir, ejercitar, ejecutar. Eso significa andar. Andar, si tú andas conforme a lo que una doctrina fulana de tal, a lo que una iglesia fulana de tal, a lo que una vaca sagrada fulana de tal te ha dicho, entonces sí vas a sentirte condenado. Déjame decírtelo. Yo lo viví. Y me hicieron sentir tan mal. Y hubo un tiempo en que me alejé. Pero el asunto es que el llamado aquí adentro, yo sabía que eso no era el llamado, lo que ellos decían, sino más bien lo que Dios me había dicho aquí adentro. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho aquí a ti aquí adentro? Eso que a lo mejor no puedes explicar, eso que a lo mejor no sabes cómo definirlo, eso que sientes aquí. Jeremías decía, siento como un fuego que quema mis huesos, que me hace hablar, que quiere ir, que quiere platicar acerca de quién es Dios. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que andan, los que caminan, los que decidan, los que se ejercitan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y aquí hablamos de personas. Personas que te dicen qué hacer, personas que te dicen cómo hacerlo. Ahora, este capítulo 8 de Romanos es un despliegue de revelación con respecto al llamado. O sea, nos habla del llamado en todo el capítulo 8. Es un contexto del llamado y es una explicación del llamado a tu vida. Léelo en tu casa, todo el capítulo 8, y te lo voy a resumir muy, muy rápido en este momento. Mira, después del capítulo 7, bueno, después del 7 sigue el 8, ¿no? Pero después del capítulo 7 está el 8, pero en ese capítulo 7, si tú te das cuenta, nomás dale allí una vueltecita a la página o ve, y allí en ese capítulo 7 está uno de los versículos que, híjole, más nos ha hecho como que dar vueltas la cabeza. Y ese versículo habla de, lo que no quiero hacer, eso lo hago, porque he entendido que el mal está en mí. ¿Sí lo identificaste? Capítulo 7, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjate, no es casualidad que después de este pasaje y de este contexto del pecado que mora en mí, viene el capítulo 8 y dice, ninguna condenación. No hay ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne. Y nos da un despliegue tratándonos de explicar qué es andar conforme a la carne y qué es andar conforme al Espíritu. Entonces, en el capítulo 7, donde yo me siento condenado por mi propia naturaleza, entonces emerge un propósito divino. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, muchos son llamados, pocos los escogidos. Esos escogidos son los que no han caminado conforme a la carne. Esos llamados son los que Dios les ha dicho: tú, yo te quiero para mí, tú eres bueno, a ver, vente, a ver, yo morí por ti en la cruz. Pero los escogidos son los que por su propia voluntad también han querido caminar en el camino de Dios. No es voluntad de hombre, sino voluntad de Dios en nosotros, porque Dios pone en nosotros el querer también como Él hacer. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, dice: en nosotros habita esa fe, y no de nosotros, sino de Dios. Nada es mío, ni siquiera mi fe en Él es mía, sino que Él la pone en mí como un don para yo creer en Él. Y ahí mismo capítulo 8 nos sigue hablando acerca de no sentirnos condenados. 8 versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero dice: a los que antes conoció, los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el detalle, dijera Cantinflas. Los que quieren ser conformados, los que quieren llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús, entonces dice: los predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó, los ayuda, nos sustenta. Pero ¿qué pasa cuando alguien quiere ser no conforme al Hijo, sino conforme al supremo apóstol llamado y ungido? ¿Qué pasa cuando alguien quiere ser conforme a el pastor fulano de tal que es tan famoso en redes sociales? ¿Qué pasa cuando alguien quiere ser tan grande o quiere tener una iglesia tan grande como la iglesia más grande de Estados Unidos, que puede llenar un estadio de fútbol? 30,000 personas cada domingo se reúnen en esa iglesia. ¿Y sabes? Y no se predica el evangelio. Tristemente. O sea, si yo me pongo a compararme con todo eso, entonces ya chafié. Porque no puedo, no tengo. Si tú en algún momento has querido decir: mira, yo me gustaría ser con el pastor, ya chafiaste. Porque soy más chafa y más naco. Y soy deficiente. Hipócrita a veces. No quieres ser como yo. Pero buscamos ser como Jesús. Amén. Y tú y yo estamos aquí para eso. Para ser conforme a lo que Cristo quiere en nuestras vidas. Tenemos un llamado, tenemos una instrucción, pero ahora la ejecución es en Él. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, y entonces cierra con broche de oro el capítulo 8 y dice: no te preocupes, porque nada podrá separarte del amor que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, angustia, hambre, peligro, desnudez, ángeles, principados, demonios, ni el mismo Lucifer puede separarte del amor que es en Cristo Jesús. Y cierra ese capítulo 8 tan impresionantemente así. El asunto es que nos quiere abrir los ojos dentro de una sociedad cristiana, entre comillas, en la cual tú y yo nos hemos creído y nos hemos tragado todos los días. Así, sin siquiera preguntar cómo ha sido. Romanos capítulo 3, versículo 21 dice lo siguiente. Romanos 3, 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Tú eres de la fe de Jesús? Entonces eres justificado. Y si eres justificado, entonces eres llamado. Y si eres llamado, entonces eres sustentado. Y si eres sustentado, entonces estás sirviendo a Dios también en tu vida. Amén. No dejes que nadie te quite eso. Amén.
Nosotros mismos a veces nos la quitamos. Y pecamos y nos equivocamos y tratamos de hacer aquí, tratamos de hacer allá y nosotros mismos nos condenamos solitos. A veces ni siquiera Satanás te dice nada y tú ya te hiciste pequeño solo. No caigas en ese juego. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Estamos hablando del llamado, ¿ok? No crean que se me ha olvidado lo de números. Aguántenme. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. Dice, en aquellos días, Jesús, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Fíjate bien. A Jesús lo seguía una multitud de personas. Una vez vimos que Jesús alimentó a más de 5,000 personas. En otra ocasión 4,000. Lo seguía mucha gente. Muchos hombres, mujeres, niños, mucha gente lo seguía. Algunos para buscar comida, otros para escuchar. El monte de las bienaventuranzas había muchísima gente. Muchas, 5,000 personas. Aquí no cabemos 5,000 personas. No cabemos. Y entonces mucha gente le seguía. Y entonces Jesús se fue a orar al monte en la noche y regresó en la mañana y escogió de toda esa multitud, de todos. Imagínate 5,000 hombres. Escogió de 5,000 hombres, escogió a 12. Mateo, Simón, Judas, Andrés, Juan. Y los escogió a todos. Son 11. Me falta uno. El otro Judas. Ven para acá. Y entonces los paró enfrente y les dijo, yo escojo a estos 12 para que lleven mi palabra, para que lleven el reino de Dios, para que lleven el evangelio, y les doy potestad, como a ustedes también, de hablar en el nombre de Dios. Y el Espíritu Santo vendrá, y empieza ahí Jesús a decirles, vendrá sobre ustedes, y entonces harán señales aquí y allá y todos, y entonces a ellos los unge, los escoge. Eso significa ungido. Los escogió y dijo, estos 12 van a ir enfrente de todos ustedes. Y me llama mucho la atención, y es muy padre la palabra, cuando dice en este pasaje a Pedro, a Simón, Pedro, pero también termina con, dice, Judas, el que lo traicionó. ¿Tú crees que Jesús, siendo Dios, no sabía todo? ¿Tú crees que Jesús, siendo Dios, no sabía quién era Judas? ¿Y qué calaña era Juditas? Ese Juditas. ¿Tú crees que no sabía quién era? ¿Tú crees que no sabía de Pedro el bipolar? ¿Tú crees que no lo vio? Y Simón el bipolar, ¿no? Y los escogió. Así, tal cual. Así como fueron, así como se los encontró, así. Con garras en su vida espiritual, así. Dijo, vénganse ustedes. Y dice 1 Corintios 1:26, dice, mirad pues, hermanos, entre vosotros que no sois muchos sabios, sino que de lo vil y lo necio se ha valido Dios para humillar a todos aquellos que se sienten sabios. Y entonces escogió a gente del vulgo. Y cuando le vemos en el libro de Hechos que agarran a Pedro y a Juan, se maravillaron porque decían, ¿quiénes son estos? Porque son gente del vulgo, gente sin letras, pero reconocemos que han estado con Jesús. ¿Por qué? Porque hablan como Jesús, porque caminan hasta como Jesús, porque hablan y dicen cosas igual que Jesús lo decía. Seguramente estuvieron con Jesús. ¿Qué hablan de ti? De la manera como tú hablas, de cómo tú te comportas, de cómo tú vives, ¿qué hablan de ti? ¿Realmente puedes reflejar a Cristo en tu vida y alrededor de ti? Si es así, entonces ya estás sirviendo a Dios. Porque así estos hombres lo hicieron. Y Jesús sabía quién era Judas. O sea, al 100%. Jesús sabía quién era Judas y que lo iba a traicionar. Pero Jesús escogió a Pedro, que lo negaría 3 veces, al bipolar, y escogió a Judas, que lo traicionaría. Pero cada uno, escucha, aquí viene el pero. Cada uno decidió cómo andar y cada uno escogió su propio camino. Pedro lo negó 3 veces, sí,
Gachamente, sí, bien feo. Pedro lo negó, pero se arrepintió. Y fue y dijo, Señor, perdóname. De toda esa bola de gente, de todos esos bola de discípulos, más de 5,000 personas que lo seguían por todas las aldeas, ¿quién estuvo con él en la cruz? Todos se abrieron, todos se fueron a su cacha a mimir, porque tenían miedo de los judíos, porque tenían miedo de los soldados. Ay, no me vayan a agarrar con él, ay, no me vayan a ver con Jesús, ay, no me vayan a decir que soy también igual que él, porque igual también me ponen allí en la cruz. ¿Qué privilegio hubiera sido que nos hubieran puesto allí junto con Jesús? ¡Qué privilegio! Sin embargo, igual hubiera sido yo igual de cobarde. Igual que ellos. Al ver cómo se viene la muerte a nuestras vidas y a mi familia, tal vez hubiera sido lo mismo. Pero también al mismo tiempo, qué privilegio hubiera sido. Pero no había nadie en la cruz, excepto Juan y su mamá y 2, 3 mujeres, y Pedro viéndolo desde lejos, ¿no? Y chillando, ay, ¿por qué lo dije? Ay, viéndolo desde lejos. Y nadie estuvo ahí. Pero el asunto es que después de esto, cada uno decidió cómo andar, cómo caminar, cómo ejecutar lo que Dios tenía en sus vidas. Cada uno escogió su propio camino. Por eso hablamos de Romanos 8:1 y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú y yo podemos regarla en la carne porque estamos en la carne, sí, muchas veces, infinidad de veces. Pero una cosa es errar, cometer errores, y otra cosa es amar el pecado. Es algo muy diferente, son dos cosas totalmente opuestas. No podemos confundirlas. Entonces estos hombres tomaron caminos diferentes. Pedro fue a la cruz y dijo, perdóname. Y Judas lo que hizo fue irse bien lejos y colgarse en un árbol porque la condena y el arrepentimiento no podía con ellos, no podía con el remordimiento de que entregó al Hijo de Dios. No podía y mejor se colgó. Camino fácil. Solución fácil. El llamado. No dudes de tu llamado. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. No dudes, estás enfrente de ellos. Estás con ellos. Ve a los lados. ¿Sabes a cuánta gente le hemos predicado de Dios? ¿Sabes a cuánta gente tú también le has hablado de Dios? ¿Están aquí? No, no están. Pero hoy tú estás aquí. Eres de los llamados y eres de los escogidos. Y estás escuchando. Y estás aguantando vara con este friecito. Y vienes cada 8 días a escuchar lo que Dios quiere para ti. Si eso no es elección, entonces ¿qué es? ¿Estás jugando? Creo que si estamos aquí, no es para jugar. Creo que si estamos sentados aquí, aguantando, buscando y entendiendo, no es para jugar. ¿O tú? ¿Te interesa jugar? A mí no. Punto 2. ¿Ya me tardé? No, es cierto. Punto 2. El primero es llamado. El segundo son las funciones. Punto 2. Las funciones. Sigo recordando lo de números, acuérdate. Funciones. Números capítulo 4, versículo 49. Números 4, 49. Números 4:49 dice, como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él, como le fue mandado. Aquí dice, cada uno según su oficio, cada uno según su cargo. Ahora, la comunidad espiritual de Israel no es diferente a nosotros. ¿Ok? No somos diferentes. Cada cual tenía una función, tenía un papel, tenía un lugar en específico. Lo interesante es que ahora tú y yo no tenemos diferencia. Israel, la comunidad espiritual de Israel con lo que llamamos hoy iglesia, tú y yo, no tenemos nada de diferente. Sin embargo, nosotros somos llamados iglesia, eclesia en griego, que significa llamado afuera, llamado fuera, ¿ok? Eclesia. Ahora, ¿qué significa esto de iglesia? Iglesia significa que va más allá de un lugar. Iglesia no es un lugar, no es aquí, es un organismo. La iglesia es un organismo espiritual con vida de parte de Dios que tiene un papel, tiene una función, pero no está delimitada por un lugar, sino sustentada para un propósito. Y ese propósito es dar a conocer las maravillas del reino de Dios a quien no lo sabe. Esa es nuestra función. Muchas veces hemos llegado a pensar eso.
Si yo sirvo en la iglesia, entonces estoy sirviendo a la iglesia, estoy sirviendo a Dios. Pero te diría que estás sirviéndola allá afuera. Te lo repito, hasta el cansancio, en tu forma de hablar, en tu forma de caminar, en tu forma de vivir, en tu forma de ver las cosas, en tu forma de platicar con la gente. ¿Alguien alguna vez se ha acercado contigo a platicarte tus problemas? Y tú dices, ¿por qué me platicas tus broncas? Yo tengo las mías. ¿Alguien se ha acercado contigo? Sí, yo lo sé que sí. Es ahí donde Dios usa. Es ahí donde Dios busca que tú estés sirviéndole. Tú traes gente, por ejemplo, a la iglesia. A lo mejor pasaste por alguien. A lo mejor le hablaste a alguien. Oye, ¿vas a ir a la iglesia? O para que me eches un rayo. O vas a ir a la iglesia. Yo te llevo. Eso es servir a Dios. El asunto es que muchas veces el servicio lo delimitamos a un lugar, a un horario de 11 a 2, a una situación, a algo específico. Sí, es bueno, pero no es lo único. Hay mucho que hacer, mi hermano. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, nos habla acerca de que tú y yo somos un cuerpo espiritual. No somos una empresa. Esto no es una empresa, esto no es un club social. Dios nos libre de ser eso. No somos un club social, no somos una empresa, no somos un lugar para venir a hacer dinero, venir a entretenernos. No somos nada de eso. Somos un cuerpo, un organismo vivo, una comunidad espiritual. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso, como Dios quiso, de la manera como Él quiere. Entonces, estamos hablando del punto 2, y estamos hablando de las funciones. Dios pone como Él quiere. Pero quitémonos de la cabeza que el servir a Dios tiene que ser en un lugar, en un horario, en una función específica, y si no entras allí, entonces no sirves de nada a Dios. Eres un inútil. Quítate eso de la cabeza, porque ya estás sirviendo a Dios. Poner tu casa, por ejemplo, un día para hacer una reunión, estás sirviendo a Dios. Porque no la abres a la gente, la abres a Dios, al Espíritu Santo. Traer un día algo para los niños, estás sirviendo a Dios. ¿Sabes de dónde está saliendo todo esto? Ofrendas y diezmos. Si tú eres fiel con tu diezmo, así tal cual, sin robarle a Dios, Dios se encargará de multiplicarlo. ¿Te das cuenta de lo que hace? De verdad, mi hermano. Ni somos la iglesia más grande, ni somos la iglesia no. Y mira, ¿tú crees que es por nosotros? Es por Dios. Pero si tú eres fiel en lo poco, entonces Dios te pone sobre mucho. Si tú eres fiel en lo que debes de hacer, entonces Dios usa eso. Cada uno nos pone en una función específica. Cada uno nos pone en un lugar específico y ya lo tienes. No tienes que buscarlo. No tienes que decirle al pastor, pastor, yo quiero servir. ¿Dónde puedo servir? Ya está. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Si quieres servir en un lugar específico, en un horario específico, todos los domingos a las 10 de la mañana hay tantas cosas por hacer. Te invito a que te vengas. Todos los domingos a las 10. A las 10 de la mañana hay que poner carpas, hay que quitar carpas, hay que llenar de agua el baño, hay que lavar, hay que hacer, hay que recoger, hay que acomodar, hay que limpiar, o sea, hay muchas cosas por hacer, muchísimas. No necesitamos decirte, ven, tienes que hacer esto. Si tú ves una necesidad, hazlo. Ya vamos a poner a Chuya que la riegue ahí. Chuy, riégalo. Hay muchas cosas por hacer, pero no estamos delimitados aquí, como mucha gente nos ha hecho entender. No, Él ha colocado tal como Él quiso. Ahora, mi servicio a Dios
No es exclusivo de aquí, de este lugar. Somos llamados afuera, iglesia, somos llamados afuera. Y ni siquiera, mi hermano, hablando de Calvary Chapel Silao, ni siquiera nos alcanzamos a imaginar la dimensión de nuestro llamado y de nuestro servicio aquí, en medio de este lugar en el cual estamos. Te lo dije hace rato, estamos en pláticas y estamos orando para ver si Dios nos deja abrir una reunión en Lucero de Ramales. ¿Quién se apunta para ir? Amén. Allí hay chamba. ¿Quién se apunta para servir? Hermano, yo quiero predicar, me gustaría predicar la palabra de Dios. Ahí estaba Jehová Bonillas, ahí está Guadalupe Ramales. Y Dios mediante Ramales, Lucero Ramales. ¿Quién se apunta? El asunto es que no estamos supeditados a un lugar, a un tiempo y a una forma, sino que Dios, híjole, de verdad, no ni siquiera nos imaginamos todo lo que Dios tuviera para nosotros. Y nosotros estamos así como encuadrados aquí, nada más. Mi servicio a Dios es aquí, pum, y ya serví. Y ya cumplí, y ya lo hice, ya Dios, ¿no? No es así. Mis funciones ya están establecidas por Dios. Están allí en la palabra de Dios. Habla del reino, habla verdad, busca verdad. Diles a la gente quién es Dios. Cuando veas a alguien llorar en la calle, dile, ¿te puedo ayudar? ¿Puedo orar por ti? Cuando veas necesidad en la gente, dales un kilo de tortillas. ¿Sabes qué? Te lo regalo. Cuando una persona esté pasando por tiempos difíciles, no tienes ni siquiera que darle nada. ¿Me dejas orar por ti? Tú no tienes que hacer nada. El que lo hace es Dios. Solamente Dios quiere usar tu voz y tus labios para que esa persona escuche de quién es Él. Y estás sirviendo. ¿Alguna vez has orado por alguien que ha tenido necesidad? ¿O le has hablado al pastor para que ore? Y mientras llega el pastor ya se murió la persona. Ve y ora. Eso es servir a Dios. No tienes que estar aquí. ¿Tú crees que Dios se queda aquí toda la semana esperándote a que vengas el domingo en la mañana? Por cierto, el servicio comienza a las 11. ¿Tú crees que Dios está esperándote a ver a qué hora llegas? No ha llegado. ¿Tú crees que Dios está aquí esperándote? No. Dios está contigo siempre donde vas. Punto 3 y último. El punto 3 se llama ¿cuántos somos? Y el tema es, después de todo esto, ¿con cuántos cuentas Dios? Ese es el tema de la predicación. ¿Con cuántos cuentas Dios? ¿Con cuántos podemos contar? Hay tanto por hacer. No para edificar el templo, para edificar la iglesia. Hay tanto por hacer y tan pocas manos. La mies es mucha y los obreros son flojos. En aquellos sembradíos de atrás, el año pasado, plantaron pepinos. Y luego plantaron otras plantas que no identifiqué muy bien, pero los pepinos me llamaban mucho la atención. Porque la gente iba a recoger pepinos y entonces llenaban camiones y camiones de pepinos. Grandotes, chiquitos, pepinos. Y cada vez que pasaba, cuando venía aquí, cuando estábamos haciendo los cimientos y todo, veía como muchos pepinos se echaban a perder. Muchos, así, pero de verdad, cantidad grande de pepinos. Se echaban a perder. ¿Sabes por qué? Porque no alcanzaron a recogerlos en el tiempo que estaban bien maduros. Y se pasaron. Y entonces los veían pasados y pues ya los dejaban. Mejor agarraban los otros, porque estaban más tiernitos. Pasados ya no los compran. Y se echaron a perder. Claro, no se pierde porque se le da vuelta allá mismo como abono. Pero se echaron a perder. ¿Cuánta gente, cuántas personas no han escuchado de Dios y están como esos pepinos, echando a perder su vida? Porque no hay nadie que vaya y lo recoja. Porque no hay nadie que vaya y les hable. Porque no hay nadie que vaya y les diga que Dios es bueno. ¿Cuánta gente crees que se esté yendo al infierno? ¿Cuánta gente crees enferma de COVID, de coronavirus, que se esté yendo al infierno sin que no exista nadie alrededor para que les hable de Dios? ¿Cuánta gente crees? No lo sé. ¿Con cuántos cuentas Dios? ¿Cuántos somos?
El versículo 46 y 48 de los últimos que acabamos de leer, dice que los contados fueron 8,580 hombres de Coat, de Merari y de Gersón. 8,580 hombres de 30 años a 50 años. 8,580 hombres. Ahora, piénsale poquito. Al principio, Números es un libro del cual nos habla acerca de números y de censos y de conteos y todo lo demás. Lo hemos visto una y otra vez. ¿Cuál fue el primer resultado del primer censo? ¿Te acuerdas? 6,550 hombres mayores de 20 años. 600,000 hombres. Bueno, de esos 600,000 hombres, no todos eran de la tribu de Leví. Después, los de la tribu de Leví eran 22,263. O sea, de ser 600,000 bajó a 22,000. Y de ser 22,000 bajó a 8,500. Solamente los que estaban aptos para servir en el tabernáculo. De un número tan grande, bien poquitos estaban sirviendo. Pero ahora, fíjate bien. De esos que estaban sirviendo, en esta recapitulación que estamos haciendo, de esos números, vemos que esos contados para servir eran demasiado pocos. O sea, para todos los demás, para 603,000 personas, hombres, 8,000 eran demasiado pocos en comparación con el número inicial. El trabajo es mucho y los obreros son pocos. Pero, ¿qué pasa o qué pasaría? Me puse a pensar. ¿Qué pasaría aún con esos poquitos que hay? Bueno, ya son 8,580. Y el tema es, ¿cuántos somos? ¿O con cuántos cuentas Dios? Si de por sí muchos son los llamados y pocos los escogidos, y de esos escogidos se sienten condenados, y de esos condenados se sienten frustrados, pues ¿con cuántos cuentas Dios? ¿Cuántos somos? Y entonces me puse a pensar, de esos 8,500, ¿cuántos en realidad serían genuinos trabajando para Dios? ¿Cuántos serían genuinos trabajando para Dios? Mira, ellos no escogieron trabajar en eso. Dios los escogió. Y entonces dijo, hazme llegar a los hijos de Leví. Y a ver, ustedes los hijos de Gersón, ustedes los hijos de Coat y ustedes los hijos de Merari. A ver, ustedes por sus tribus se van a acomodar y me vas a contar cuántos son para ver cuántos van a cargar esto, cuántos van a cargar aquello. Y entonces hacemos una relación y todo lo demás. Ahora, pero ellos no pidieron hacer eso. Tal vez los de Rubén dijeron, yo sí quiero el primogénito, yo soy el primogénito, yo tengo que servir en esto. No es el que quiere, no es el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, de quien Dios quiere. Ahora, escogió a Leví. Y tal vez los de Leví estaban así como que, pues yo no sé hacer esto. O sea, yo hace un año era un esclavo haciendo ladrillos y ahora me pones a hacer esto. Pues ¿qué? ¿De qué se trata? Es su llamado, la instrucción está allí y en su ejecución tal vez muchos fallaron, como también nosotros. Habían bien poquitos de toda la relación de gente que había, pero ¿cuántos de ellos se sentían inconformes de haber sido llamados para el tabernáculo? Ay no, yo quería otra cosa. Yo quería ser capitán, general, de miles, de 50, de 10,000. ¿Cuántos inconformes había o crees que había en medio de todos esos? ¿Cuántos obligados crees que había? Ándale, que te vayas. Ay, no, es su obligación. Ándale, pues ya ahí lo tienes cargando en todo el desierto con los pilares y la basa de plata. Así, ya me cansé. Yo no quería estar aquí. Yo no quería cargar esto. ¿Cuántos obligados había? ¿Cuántos perezosos había? A ver, tú agárrale ya. A ver, tu hermano, agárrale aquí. Y yo nomás le voy haciendo así. Agarrándole así. ¿Cuántos perezosos? Ayúdanos. Gamaliel, ayúdanos. Yo estoy bien cansado. Ya la cargué como 3 metros. Ustedes cárguense de todo lo demás. ¿Cuántos perezosos había? ¿Cuántos acarreados había? Así de esos de, mira, vente, acá está bien padre. A ver, vamos a ver. ¿Y cuántos a la mera hora ni siquiera sabían de qué estaban haciendo? ¿Cuántos estaban así como que esperando algo mejor? Ojalá que Aarón y sus hijos se mueran para yo ser llamado sumo sacerdote. Ojalá que este otro se muera para entonces yo agarrar su puesto. Yo lo haría mejor. Yo sería mejor sacerdote. Yo no haría un becerro de oro. ¿Neta? Yo no haría aquello. Yo sí escucharía a Dios. Yo sí atendería la voz de Jehová. ¿De verdad?
¿Cuántos esperaban algo mejor? ¿O cuántos eran insensibles a la voz de Dios? Así como que, ay, sí, como que Dios me está hablando, ¿no? Y entonces Dios hablándole a la gente y la gente haciéndose loco. Sí, a ti te estoy hablando. Y entonces la gente dice, ay, ¿quién sabe quién estará hablando? ¿Cuántos de esos eran asalariados? ¿Qué significa eso? Nomás iban por el varo. Nomás iban porque les pagaban. Nomás cargaban porque pues ahí les sustentaban. Ahí había alimento y comida y todo lo demás. Y les tenían hasta casa. Una tiendita, ¿verdad? Pero casa. ¿Cuántos de ellos eran asalariados? No les importaba lo que estaban haciendo. ¿Cuántos de ellos eran sentimentalistas? Ya sabes, ¿no? Le tocas una pluma y se pone a llorar. Le tocas un cabello y todo el cielo se cae encima de ellos. ¿Cuántos de ellos eran egoístas? No, yo quiero, yo voy a hacer, no, a mí déjemelo todo, no. ¿Cuántos eran o se sentían fuera del lugar? Imagínate cargando en medio del desierto, así como, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, Dios me pone a llevar esto. Dios es un Dios bueno. Dios no pone tantas cargas a nuestras vidas. No, yo creo que Dios no existe. ¿Cuántos estaban fuera del lugar? ¿O cuántos estaban frustrados? Ay, toda mi vida voy a servir aquí. Toda mi vida voy a hacer esto. No, pues siquiera revuélvele o dime otra cosa o llévame al parque, pero en medio del desierto y voy a estar cargando todo esto durante toda mi vida. Ay, no, qué aburrido. ¿Cuántos de esos 8,500 estaban así? ¿Tú crees que todos, de verdad, todos, eran así como, sí, Señor, a ti la gloria, sí, Señor, voy contigo? No, eran iguales que tú y que yo. Gente que cuestiona, gente que se sentimos inconformes, obligados, perezosos, acarreados, esperando siempre algo mejor. Yo voy a la iglesia hasta que ya tengan calefacción y aire acondicionado. Mientras yo no voy. Hasta que tengan vitropiso. Y es más, alfombrita. Ya cuando el pastor ponga alfombra, entonces ya voy. ¿Cuántos de nosotros somos insensibles a la voz de Dios? Asalariados. El asalariado no le importa las ovejas. El asalariado solamente le importa, págame, échame el diezmo. Y es más, vamos a hablar del diezmo, para que entonces poder garantizar el diezmo. Y entonces poder sustentar todas mis cuentas. ¿Cuántos en realidad genuinos se habrían quedado? No lo sé. Pero la pregunta es para ti. ¿Con cuántos cuenta Dios hoy? ¿Con cuántos de Calvary Chapel Silao Dios cuenta? ¿Con cuántos de los que hoy estamos aquí o estamos escuchando, con cuántos de estos Dios cuenta? No para servir en un lugar y en un tiempo en específico, sino para hacer una gran obra en medio de todo el lugar al cual Dios nos ha permitido estar. Y en tantos lugares que Dios nos ha permitido estar. Si hablamos de Coat, de Gersón, de Merari, ellos no tenían elección. Esa sería su función siempre. Sin embargo, nosotros tenemos una holgura impresionante. Lo único que tenemos que hacer es cumplir. Y dice Mateo 25, versículo 21. Si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. Oramos. Padre Santísimo, te damos gracias, Dios. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti una y otra vez. Te damos gracias, Dios, porque podemos encontrar, Señor, el gran amor que nos tienes. Y podemos disfrutar, Señor, de la dirección, Padre Santo, que tienes en nuestras vidas. Hoy, Dios, nos acercamos a ti y sabemos, Padre, una y otra vez, que tú nos sustentas. Bendito seas, Dios, y ayúdanos a servirte, Señor, con todo nuestro corazón, porque no lo hacemos para los hombres, sino lo hacemos para ti. En cualquier aspecto, en cualquier ámbito, en cualquier cosa, Señor, a la cual tú nos has mandado, te pedimos en el nombre de Cristo, Padre, que nos ayudes. Y aquí estamos, aquí están nuestras manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, muchas gracias.